Arquitectura medieval. ¿Cómo se desarrolló la arquitectura medieval? Esta generalmente estaba separada por jerarquías. Pues, ¿cómo así? Estaba en la iglesia, el estado y también el pueblo o la ciudad. La iglesia y el estado poseían una mejor arquitectura, pero estaba conformada por la mano de obra esclava. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente los obreros o los constructores de dicha arquitectura eran esclavos. Pero, ¿cuáles eran la arquitectura en las ciudades? Básicamente estaba conformada por diversos materiales, como por ejemplo el adobe, el ladrillo y también implementaron lo que son los cristales. Esto básicamente predominó bastante en las casas o recintos de las pequeñas ciudades o pequeños pueblos. Pero no todo era bueno. Sinceramente, esta arquitectura carecía bastante de aseo e higiene, ya que no contaban con desagüe propio o un desagüe especial para que las personas hagan sus necesidades o boten la basura. Por ende, es de que las personas se veían forzadas a tirar sus desechos a las calles o si no a los bosques o si no a un rincón, aumentando las enfermedades y también las pestes. Ahora vamos más arriba en el estatus social, al Estado, o también al reino o al reino feudal, porque en ese entonces se separaban por feudos y un señor feudal. Entonces, ¿cómo era la arquitectura en ese entonces? Básicamente era como un pequeño castillo, por así decirlo, entre comillas, que se basaba en un trabajo en especial, la defensa. Estaba conformado por muros y por fosas. ¿Y qué son las fosas? Las fosas sí ciertamente son espacios que está entre el terreno de la construcción y un pequeño lago o un pequeño río que rodea el terreno. De forma que cuando quieran atacar o quieran hacer un ataque de otros reinos, por así decirlo, se les resulte más difícil acceder al recinto. Aparte más, lo que también poseían también eran las aparcanas, que esto básicamente eran los muros que rodeaban el castillo. Son muros altos y grandes donde se posaban los flecheros o los arqueros, o también personas para que vean si es que algún enemigo o peligro se acercaba. Pero esto no era todo. Sinceramente, esto también tenía su zona principal, que básicamente se llamaba la torre de homenaje. Esto generalmente funcionaba como la torre donde se situaba el señor feudal, o básicamente conocido como el rey. Estaba básicamente rodeado de muros y de otras construcciones que le daban facilidad a la defensa. Y bueno, generalmente usaban torres o techos, mejor dicho, en forma de cono, o también usaban techos planos. Pero bueno, estos sí poseían lo que se llama los acueductos o también el desagüe, donde básicamente por medio del río o por medio de las corrientes circulaban los desechos o también la basura de las personas. Arquitectura religiosa medieval. La arquitectura medieval se refiere a los estilos arquitectónicos surgidos después de la Edad Clásica, en el periodo conocido como Edad Media o Medievo, que abarca del siglo V al XV. De hecho, la arquitectura durante este periodo había pasado por varios cambios y fases como son el románico, el bizantino y el gótico. Por lo general, la arquitectura medieval se centra en la construcción de edificios sagrados de la religión bizantina. La cultura bizantina surgió tras la caída del Imperio Romano de Occidente, teniendo marcadas influencias orientales como el capitel con diseño avispero y los arcos sarracenos. La arquitectura bizantina es un puente entre el diseño islámico contemporáneo y el diseño cristiano. Entre sus elementos característicos tenemos el uso de pechinas para sostener sus cúpulas, sus arcos sarracenos y sus capiteles, que son una fusión entre el estilo romano y románica. La arquitectura románica surgió alrededor del año 1000 después de Cristo, recogiendo elementos de la arquitectura romana y paleocristiana. Se sostiene por un sistema de compresión, por lo que sus muros necesitan ser robustos para resistir el peso de la edificación, que solían buscar la altura e iluminación. Entre sus elementos característicos se encuentra la bóveda de cañón, la arquería ciega, que era usado como una solución estructural, las arquivoltas que decoraban las entradas y las ábsides circulares al final de las naves. Estos edificios solían estar construidos por piedra gótica. La arquitectura gótica surgió en Francia del siglo XII al XVI y más tarde se expandiría por otros países de Europa. Se caracteriza por el uso de un sistema de tracción a través de contrafuertes y arbotantes que sostenían la estructura, por lo cual podían ser más ligeras, tener naves más amplias, vanos más grandes
y alcanzaba una mayor altura. Entre sus elementos característicos tenemos las vidrieras y el rosetón que iluminaban el interior de las catedrales. También tenemos la bóveda de crucería, que eran arcos ojivales que se intersectaban. Otro elemento característico serían las gárgolas, que se utilizaban para atrapar el agua de lluvia y desviarla lejos de las paredes de piedra. Intelectual se desarrolló durante los siglos XIV y XV en Europa. En estos siglos se cambió radicalmente de pensamiento, se basó en darle enfoque al humano y sus cualidades, ya que el ser creación de Dios, según ellos también gozábamos de perfección. Asimismo, el sentido racional fue trascendental, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras se redescubrió y se estudió. El pensamiento neoplatónico y las estructuras protoclásicas coexistieron un tiempo. Nacieron pensamientos sobre la naturaleza y cómo éste se relacionaba con el humano, también sobre las relaciones interpersonales y la conexión entre ellas. La búsqueda de la perfección era inminente, y esto lo expresaban en sus construcciones, ya que al alcanzar esta perfección sentían una conexión con lo divino y estar cerca de Dios. La belleza también fue un factor principal en este movimiento. La arquitectura renacentista. La arquitectura renacentista nació en Italia durante el 400, la cual fue la razón de la ruptura del previo estilo gótico. Esta posee características como realizar edificios perfectos sobre el punto de vista de perfección técnica. Esta se expresa en máxima armonía y proporción. Lo que la diferencia de otros estilos es la simetría que tiene. Esta domina la horizontalidad y se inspira en la antigua Roma. Aquí los arquitectos pasaron a hacerse notar como profesionales. Uno de sus principales elementos es el rosetón, tímpano y arcos de medio punto. La tipología que se emplea está la parte civil, en donde están los palacios, villas y hospitales, y en la religión, las iglesias y capillas. Un ejemplo de la arquitectura renacentista, unas obras reconocidas, es el templo de Palastiano en Rimini y la Basílica de San Lorenzo en Florencia.